on a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Chicos, hoy se acaba el cole. ¡Ya son las vacaciones! ¡Ya estamos de vacaciones! Hola, estamos de vacaciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Esos escolares están desde esta tarde de vacaciones de Semana Santa después de 18 días sin poder ir a sus colegios por el coronavirus. Lo que es ya seguro son los que no van a volver a sus clases, son los universitarios de la comunidad. La Junta y las universidades han acordado que de aquí a final de curso la formación será únicamente telemática y no presencial. Estamos en el día 19 del estado de alarma, una jornada para marcar en negro. En un mismo día conocemos el peor dato del paro de la historia de España y también la peor cifra de muertes por la pandemia, superando ya los 100.000 fallecidos en España. Tanto es así que la Junta ha decretado luto desde mañana y hasta nuevo aviso por las víctimas del COVID-19. No obstante, hay que ser optimistas y tenemos ejemplos que nos motivan a ello. Luego conocerán a una burgalesa de 92 años que ha superado la enfermedad y está, como se pueden imaginar, tan contenta. Comenzamos. Sabíamos que los datos del paro de marzo iban a ser malos y desde luego que lo han sido. Más de 300.000 personas en nuestro país han pasado a engrosar la lista del desempleo. Eso supone más de un 9% con respecto al mes anterior. Es la factura del coronavirus. En Castilla y León ese porcentaje es algo menor, un 6,21%. La comunidad cierra marzo con 9.000 parados más. Digamos que el mes de marzo transcurría con normalidad, con el ciclo sincronizado que tenía la economía española. Pero cierto y verdad es que desde el 13 de marzo, fundamentalmente hasta el día 23 de marzo, en la antesala de la declaración del estado de alarma, observamos el incremento diario de las cifras de paro. Son cifras desoladoras y eso que en esos datos no están incluidos los expedientes de regulación temporal de empleo, los tan pronunciados estos días ERTEs. En Castilla y León son ya 27.800 los expedientes presentados que afectan a 155.000 trabajadores. En cualquier caso, los datos del paro de hoy recogen la dureza de la crisis del coronavirus, aunque solo, claro, desde mediados de mes, cuando se decretó el estado de alarma. En Castilla y León, marzo será un mes para olvidar. El paro subió en todas las provincias. Los mayores aumentos se registraron en Palencia, Soria, Valladolid y Ávila, superando el 7%. De los casi 153.000 parados que hay en la comunidad, 86.000 son mujeres y más de 12.000 no superan los 25 años. Por sectores de actividad, los servicios continúan a la cabeza en número de desempleados con más de 105.000 parados. Le sigue ya la industria muy por detrás con 14.000, la construcción con algo más de 11.000 desempleados y la agricultura que supera los 8.000. El paro aumentó además en todas las comunidades autónomas. Marzo suele ser un mes de descenso del desempleo. En toda la serie, iniciada en 1996, solo se han registrado aumentos del paro en los marzos entre 2009 y 2012, en plena crisis económica, y ahora por la crisis sanitaria. Queremos analizar los datos del paro y las consecuencias económicas y empresariales de la paralización de la actividad económica con uno de los grandes expertos económicos de este país. Él es Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios. Nos escucha ya desde Madrid. Buenas noches, señor Bonet. Buenas noches. Hemos conocido los preocupantes datos del paro de marzo, la mayor caída de su historia con más de 300.000 nuevos desempleos y con el hundimiento de los afiliados a la Seguridad Social. Pese al contexto en el que estamos, ¿se esperaba estas cifras? No esperábamos la cifra exacta y concreta porque, como bien han dicho ustedes antes, son cifras récord, cifras desconocidas. Ni siquiera en la gran recesión que tuvimos en el año 2008-2009 conocimos
un aumento del desempleo tan grande, una caída tan grande de la ocupación en tan poco tiempo. Pero efectivamente eran cifras esperadas, las cifras tenían que ser malas necesariamente. El empleo es una función de la actividad económica. Si la actividad económica cae, el empleo cae automáticamente. Sí, teniendo en cuenta que la paralización de la actividad económica seguirá, siendo optimistas, al menos hasta el 11 de abril, ¿a qué panorama nos enfrentamos a corto plazo? ¿Esto es recuperable? Es posible que, bueno, el objetivo del gobierno y el objetivo de muchas de las empresas es intentar aguantar, pasar el chaparrón durante los 2-3 meses que dure a través de la suspensión de los empleos. Por tanto, uso intensivo de los ERTEs que está haciendo nuestras empresas tienen por objetivo especialmente preservar su talento. Es decir, los empresarios, aunque a veces se ponga en duda, no tienen ningún interés en despedir a sus empleados. Lo que quieren es retenerlos. Y el sistema de ERTEs es un mecanismo que precisamente lo que permite es esto, intentar aguantar el chaparrón y después reincorporar a los trabajadores. Sí. Lo que no sabemos, sí, no, perdón. Continúe. Sí, lo que no sabemos es lo que va a durar la crisis, esa es la gran incógnita. Cuanto más corta sea la crisis, más fácil será la reincorporación de todos los trabajadores y más rápida será la recuperación. Sí, le decía, hemos entrevistado estos días en este mismo informativo a representantes de la patronal de Castilla y León, de la empresa familiar, ayer mismo de las industrias agroalimentarias, y todos, sin excepción, coinciden en que el Gobierno les está criminalizando y algunos incluso hablan de que se está haciendo ideología de esta situación catastrófica. Yo no sé si usted lo comparte y si se sienten excesivamente los empresarios señalados y poco reconocidos su labor solidaria de estos días. Sí, efectivamente, lo compartimos porque, bueno, primero porque yo creo que está muy bien reconocer el esfuerzo enorme que están haciendo los empresarios, no solamente aquellos que están donando y produciendo respiradores, etcétera, sino todos los demás que están aguantando y preservando y manteniendo a sus trabajadores. Tengan en cuenta que hay 18 millones y pico de trabajadores que aún están trabajando, la grandísima mayoría del sector privado, y todos estos están trabajando gracias al esfuerzo que están haciendo muchas veces los empresarios. El hecho de que el otro día, cuando se presentaron las medidas también, la ministra de Empleo anunciara al mismo tiempo que se anunciaba estas medidas que iba a intensificar las inspecciones y con la posibilidad de sanciones, daba esa sensación de desconfianza sobre los empresarios que, como decía antes, son los primeros interesados en que esto se resuelva cuanto antes. Es decir, no se trata aquí de tratar de compensar medidas que puedan apoyar a los empresarios a resistir, con que además haya que inspeccionarles por no fiarse de lo que van a hacer. Sí, en un comunicado que mandaban estos días el Círculo de Empresarios, decían que la mejor manera de preservar los empleos de cara al futuro no es frenando los despidos, sino ofreciendo a las empresas libertad y flexibilidad. Si el Gobierno no hubiera prohibido los despidos, ¿los ERTEs no se hubieran convertido en ERES en muchas empresas? Bueno, algunos despidos ya se han producido. Bueno, como visto, de los 300.000 nuevos parados que hay, o mejor dicho, un tercio más o menos de todos los despidos, no, 2 tercios, perdón, de todos los despidos creo que eran contratos temporales, con lo que hay una serie de trabajadores que tenemos en nuestro sistema, en nuestro modelo dual, que están muy poco protegidos, que son los trabajadores con contratos temporales y son los primeros que se han ido. Pero desde luego, no yo creo que esa dificultad para hacer despidos objetivos por motivo del coronavirus no ha sido lo que ha frenado los despidos. Como decía al principio, los empresarios no tienen ningún interés en despedir a sus trabajadores, lo que quieren es preservarlos. Es verdad que en la mayoría de los casos a lo mejor es posible, pero hay otros en los que no es posible, y en algunos casos, pues para preservar la viabilidad de la empresa, hay veces que los empresarios tendrán que despedir, ¿no? Eso es una realidad. Pues Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios Nacional, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión. Muchas gracias a ustedes. Acabamos de conocer hace unos minutos que la Junta ha suspendido la apertura de comercios del domingo 12 de abril, el domingo de resurrección por el coronavirus. Han sido el sector servicios y el de la construcción los que más han notado el impacto de la crisis sanitaria y el confinamiento. Marzo es además un mes bueno en el que empezaban las contrataciones de cara a la temporada turística y que se extendía además hasta agosto. Los datos del paro vuelven a poner en alerta a los autónomos, que piden medidas contundentes para que la hibernación económica no se convierta en una crisis de años.
Un dato pésimo, una barbaridad, un dato que refleja que la crisis sanitaria que estamos viviendo, se está trasladando también a una crisis de empleo y una crisis económica. Los meses que vienen van a ser malos meses. El mes de abril y mayo serán meses pésimos para el empleo. Y en este contexto, administraciones como la Junta no entienden que el Gobierno se quede con 80 millones de las políticas activas de empleo previstas para la comunidad. Piden al Gobierno un esfuerzo con las comunidades. Nuestro desacuerdo con el recorte unilateral de los fondos para las políticas activas de empleo. Estamos de acuerdo con el Gobierno en que es necesario y que es prioritario las prestaciones. Son prioritarias las prestaciones en este momento, pero también solicitamos que estas medidas no se tomen de manera unilateral, sin avisar y sin consensuarlo, porque son medidas que afectan también al futuro, a la salida de la crisis. Y ahora, claro, también toca mirar a Europa para ver cómo la Unión Europea puede ayudar a los países miembros. La Comisión Europea quiere poner en marcha un fondo común de 100.000 millones de euros para evitar despidos masivos en los países más afectados por el coronavirus. Ursula von der Leyen ha presentado a mediodía esta propuesta que ahora tiene que ser aceptada por los ministros de Economía de los 27. Con este nuevo fondo pretenden hacer préstamos a los Estados miembros que lo soliciten para reforzar las herramientas con las que los Estados intentan evitar los despidos, como es el caso de los ERTEs en España. Pueden mitigar los efectos de la recesión, mantener a la gente en sus puestos de trabajo y permitir que las compañías regresen a los mercados con un nuevo vigor. La Comisión hará préstamos a los países que lo necesiten para reforzar sus sistemas laborales. Los inversores ya no saben a qué atenerse y el IBEX 35 cierra plano con una ligera caída de 8 centésimas. Ha pesado más los malos datos del empleo y el fuerte tirón del petróleo ante la posibilidad de que se recorte la producción. El precio del barril ha subido un 30%. Iberdrola ha celebrado esta mañana de forma telemática su Junta General de Accionistas. A pesar del COVID-19, su presidente espera un beneficio récord y un dividendo creciente para este año. Sánchez Galán ha anunciado también que acelerará sus inversiones para ayudar a la recuperación económica y del empleo. Además, la Junta ha nombrado el nombramiento del presidente de la empresa palentina Siro, Juan Manuel González Serna, como vicepresidente del Consejo de Administración. Las universidades públicas de Castilla y León se preparan ya para el peor de los escenarios y continuarán con la enseñanza telemática para lo que resta de curso académico, es decir, los alumnos no volverán a las aulas. Ricardo Álvarez está en la Universidad de Valladolid. ¿Cómo se lo han tomado los alumnos? Hola, muy buenas. Pues hemos estado toda la tarde contactando con alumnos y asociaciones de estudiantes para pulsar su opinión. Todos apoyan la medida, no cabía duda, pero tienen dudas las herramientas que se van a utilizar. Piensan y quieren que estén al alcance de todos. Que cuando se toman este tipo de medidas tienen que venir siempre acompañadas de soluciones, para que no sean los bolsillos de los alumnos y alumnas y sus familias quienes terminen pagando con esta situación. Sí que ha generado más incertidumbre lo relativo a los medios de evaluación, puesto que se ha estado hablando de cambios en las guías docentes, en los porcentajes, en los métodos de examinación, y quizás sí que sería un buen momento para implementar con más fuerza la evaluación continua. Este es el acuerdo que han tomado las 4 universidades públicas de Castilla y León y la Consejería de Educación, y con el que se pone fin al curso académico de manera presencial, una medida que también han tomado otras comunidades autónomas como Navarra o Andalucía y a la que se opone el País Vasco. También hemos estado hablando con rectores y profesores, que todos obviamente secundan la medida y quieren y aportan y afirman que van a flexibilizar el sistema para que todos los estudiantes tengan las mismas opciones de tener una enseñanza de calidad. Prolongando el calendario académico si es necesario, para que se puedan realizar las prácticas curriculares y extracurriculares, para que se puedan defender los trabajos de fin de grado y fin de máster.
Cada profesor tendrá que echar mano de su creatividad para conseguir que la formación de sus alumnos no se vea resentida. Más difícil de resolver encuentro el hecho de que todos, tanto profesores como alumnos, estamos trabajando con equipos domésticos, privados, que no están equipados para llevar a cabo una docencia continuada online. A los que de momento no se les ha comunicado que no van a volver a sus clases son al resto de alumnos, es decir, infantil, primaria, secundaria y bachiller, que hoy ya están de vacaciones de Semana Santa. Han pasado confinados en casa 3 semanas y dando clases online. Ni para alumnos, ni para los padres, ni tampoco para los profesores ha sido nada fácil, aunque algunos se lo toman como un reto. 3 semanas resistiendo, pero sin olvidar lo mucho que echan de menos a sus profesores. Te echo mucho de menos, Clara. 21 días en los que ha cambiado la forma de comunicarnos también en la escuela. ¿Cómo se escribe 4? No ha sido fácil para los maestros. Ha sido complicado porque era la primera vez que muchos docentes nos enfrentábamos a la labor educativa a distancia y eso nos generaba un vértigo y una incertidumbre de no saber qué iba a salir de todo esto. Ha sido algo difícil por lo inédito, pero creo que también lo hemos entendido como un reto, como un desafío. Tampoco para los alumnos, y no nos olvidamos de los padres, profesores en prácticas estos días. Página 178 y 179. Más de 700 aulas virtuales con casi 300.000 usuarios entre alumnos y profesores. Todo un despliegue tecnológico que ha conseguido conectarnos con éxito. Muchas horas, mucha elaboración de material, de vídeos, de buscar en internet recursos educativos. En esta carrera de fondo nadie puede quedarse atrás. Lucía, uno de los 400 estudiantes con discapacidad visual de Castilla y León, trabaja diariamente, eso sí, a distancia, con su maestra. Las nuevas tecnologías a veces nos proporcionan los medios, pero otras veces nos ponen barreras. Hoy las notas llegan así, por correo. Cualquier otro año hubiera sido quizá el día para felicitar o regañar a nuestros hijos por los suspensos o aprobados. Pero como las notas no solo dependen de los exámenes, hoy os lleváis un sobresaliente por lo bien que lo estáis haciendo desde casa. 3 tigres tristes comen en un trigal. En clase no utilizan libros ni cuadernos, ahora en casa tampoco. El centro se ha encargado de prestarles las tablets Samsung. El Colegio Tres Casas de Segovia y el Gumersindo Azcárate de León forman parte del proyecto Samsung Smart School. Este hecho ha permitido que los alumnos estén familiarizados con el uso de la tecnología y de las aplicaciones. Con el estado de alarma han puesto a prueba la educación digital que han trabajado en sus aulas. Estamos preparados para esto y sobre todo nuestros alumnos. Ellos no tienen miedo a comunicarse a través de las tablets, ya estaban acostumbrados en clase a entregarnos trabajo, teníamos muchas plataformas digitales y ahora las estamos poniendo en práctica, pero en la distancia. Es un orgullo comprobar que estas aulas, esta Samsung Smart School, están mejor capacitadas para la formación online tan necesaria en estos tiempos de incertidumbre. Estas 2 semanas y media han trabajado a distancia, pero constantemente conectados a través del email y del WhatsApp. Enviando y recibiendo las tareas a diario a través de vídeos y archivos. Necesitan saber que estamos ahí y que continuamente estamos, igual que en clase, apoyándoles y corrigiéndoles. Estos centros, con alumnos con riesgo de abandono o viviendo en zonas rurales, están demostrando cómo la tecnología nos puede ayudar cuando lo mejor es quedarse en casa. Pero no todos los alumnos tienen los medios ni las posibilidades para estudiar de forma virtual. El Ministerio y las comunidades van a dar conexión a Internet a 20.000 alumnos de bachillerato y formación profesional con dificultades económicas. La crisis del coronavirus está generando graves desigualdades entre los alumnos que no pueden estudiar online. No obstante, centros y ONGs están intentando que no sea así. Hay niños que durante estas 3 semanas no han podido estudiar en casa porque no tienen una puerta de entrada a las aulas virtuales. Sin una conexión a Internet o sin un buen ordenador, ese aislamiento se ve más agudizado. Al inicio del confinamiento en el Colegio Cristóbal Colón de Valladolid buscaron una solución rápida. Preparamos material impreso para crearles unas carpetas y que siguieran trabajando, porque no sabíamos el tiempo.
Con alumnos que solo pueden tener acceso al WhatsApp, esta aplicación se ha convertido en este colegio en la herramienta para no dejar a nadie atrás. Hemos conseguido a través de Walda Comunicaciones del grupo Vodafone 20 terminales para que los profesores puedan trabajar y dedicarse a esa relación diaria con los niños a través del afecto. Cruz Roja en Castilla y León también ha repartido tarjetas SIM con conexión a Internet entre 100 familias en situación vulnerable. Con estas tarjetas SIM, los niños y las niñas podrán acceder a las plataformas de sus centros educativos y desde ahí poder realizar sus deberes. Y otras ONGs les pasan por teléfono las tareas. Las que nos metemos en las páginas de internet de cada colegio y vamos pasando la información a aquellos niños y niñas que sabemos que no les llega. Así les mantienen conectados para que no pierdan los buenos hábitos y las rutinas del cole. El ministro de Sanidad ha dado hoy la noticia que tanto esperábamos. Ya hemos llegado al pico de la curva y a partir de ahora empieza la ralentización. Los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado, que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que estamos comenzando la fase de ralentización. Sin embargo, por la propia dinámica de la epidemia y de la enfermedad, la necesidad de camas, de unidades de cuidados intensivos lleva, como sabemos, un retraso respecto a la notificación, a la fecha de notificación de casos, por lo que todavía quedan semanas difíciles para nuestro sistema sanitario. El Partido Popular ha defendido la leal oposición en esta crisis frente a lo que el PP llama desleal gobierno. En esta Comisión de Sanidad en el Congreso ha recordado al Ejecutivo que siguen llegando tarde en la gestión del virus, tanto en lo sanitario como en lo social, como en lo económico. Imagínese lo que hubiera supuesto adelantar las medidas que se tomaron tarde. Si esas últimas semanas de febrero y la primera de marzo se hubieran tomado las medidas necesarias que no se adoptaron, sin duda alguna hubiéramos ralentizado los contagios de una manera previa. Y esas imprevisiones, sin duda alguna, tendrán responsabilidades en su momento. Miramos ya al estado de los hospitales de Castilla y León, donde este jueves su ocupación se mantiene en el 80%, mientras en las unidades de cuidados intensivos, aunque hay muchas diferencias entre provincias, la situación mejora, aunque muy ligeramente. Por ejemplo, en el Río Ortega de Valladolid, Rubén Hernández, hoy hay más camas disponibles. Sí, José Luis, porque ahora mismo en este hospital están ocupadas 49 de las 60 camas que están habilitadas como unidades de cuidados intensivos. Son 7 camas libres más que las que teníamos ayer. En estos momentos, según los últimos datos que tenemos, la ocupación media de las UCIs en Castilla y León es del 75%. La situación más complicada vuelve a estar en Soria, donde solo hay 2 camas libres, mientras que en Segovia son 4 las que están disponibles y en el caso de Ávila son 5. En el resto de centros hospitalarios, de momento, la situación no es tan preocupante. A día de hoy, en total, Castilla y León cuenta con 520 camas que están habilitadas como unidades de cuidados intensivos y de estas 520 camas están ocupadas 390. Gracias, Rubén. Vamos ahora a hacer un recorrido por los hospitales más saturados y con más problemas. Comenzamos en Segovia, donde Natalia Fernández se han realizado más traslados de pacientes a otros hospitales, incluso se ha habilitado la cafetería para acoger enfermos. Buenas noches. Efectivamente, se han comenzado a utilizar otras salas como la cafetería, donde se han instalado las últimas bombonas de oxígeno que han llegado hasta este Hospital General de Segovia. Una jornada del jueves que nos deja 317 pacientes ingresados en planta y 24 en la unidad de cuidados intensivos. Una cifra más negativa, una cifra mayor que la registrada durante el día de ayer. Además, hemos roto esa tónica positiva que veíamos trayendo durante los 2 últimos días de tener más altas que ingresos. Esta misma mañana, además, desde el Colegio de Médicos han querido señalar la dura situación por la que están atravesando los médicos, que en estos momentos ya tienen que comenzar a seleccionar a los pacientes para ver a quién ponen respiradores y a quiénes no. Que elegir los criterios de a quién pongo este tratamiento, a quién no le pongo, a quién le tengo que hacer ya un tratamiento paliativo, a quién tengo que poner un respirador. Eso para nosotros es inaudito, nunca habíamos tenido llegar a este extremo que se está llegando, porque los recursos son limitados y esto te crea una ansiedad. Y además de la ansiedad, pues claro que tenemos miedo. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Somos de carne y hueso, tenemos familia.
Nos vamos a Soria. La ocupación de la UCI del hospital está al 80% de su capacidad, 5 puntos por encima de la media regional, y solo quedan ya 2 camas libres. Irene Rodríguez, ¿se prevé alguna medida de urgencia? Buenas noches. De momento se espera que llegue más material, se espera, por ejemplo, que lleguen mascarillas, y las UCIs cuentan ahora con 24 camas. 22 de ellas están ocupadas, todas por enfermos afectados por COVID-19, pero ha dicho Francisco Igea hoy que la situación de este hospital no es de las peores y que se espera además que continúe dotándose con respiradores y que además ha aumentado su dotación tanto de material como de camas. La parte más negativa se la están llevando los profesionales sanitarios, porque hay 189 que están ingresados o aislados y 151 de ellos son positivos. El hospital de campaña de la Feria de Muestras de Valladolid ya ha acogido a sus 2 primeros pacientes esta misma tarde. Se trata de 2 contagiados con coronavirus que proceden de centros hospitalarios de Valladolid. La Feria de Muestras alberga 200 camas para cualquier paciente de la comunidad. El aumento de contagios cada vez tiene una pendiente menos pronunciada. Hay 110.238 casos confirmados en España, 8.102 más que ayer. En Castilla y León se ha diagnosticado el coronavirus a otras 508 personas en las últimas 24 horas, con lo que ya hay 7.355 infectados en nuestra comunidad. Las zonas más oscuras que ven en este mapa indican cuáles son los puntos con una mayor tensión sanitaria de Castilla y León. Salamanca sigue siendo la provincia que registra un mayor aumento de casos, con 97 nuevos, con lo que ya supera los 1.400. También es significativo el incremento de 75 contagios en Segovia, que se acerca al millar de afectados, mientras 1.759 personas han sido dadas de alta en nuestra comunidad y la cifra de fallecidos asciende a 723. En el conjunto de España ya han muerto 10.000 personas con coronavirus. En medio de tan malas noticias también encontramos una historia pues llena de esperanza. Hablamos de María Santos, que con 92 años y varias patologías previas ha superado el coronavirus. Después de 2 semanas en el hospital, ahora se recupera en casa, dice que no ha pasado miedo en ningún momento y además que se ha sentido muy cuidada. Es desde luego un auténtico caso de éxito. Este es el aplauso con el que despidieron a María en el bloque H del Hospital Universitario de Burgos cuando le dieron el alta. Desde el primer día de ingreso, que se ha prolongado 2 semanas, ha sido una paciente ejemplar. Al día siguiente de entrar, me dijo el médico que no la había de buena como yo. La explicación a este caso debe estar en su fuerza interior, porque tiene 92 años, es diabética y tiene problemas cardíacos, pero en su larga vida esta ha sido la primera vez que ingresa en un hospital. Es más difícil, no está enferma en toda la vida, no está en el hospital en toda la vida, la primera vez que está en el hospital. María ingresó en el Hospital Universitario de Burgos el 10 de marzo. Había acudido la tarde anterior a urgencias porque le costaba respirar, pero le mandaron a casa. Ella cuenta que todo empezó como un catarro. No se me quitaba, algo catarrillo. Pero bueno, me fui a jugar a las cartas. Y me vine de jugar y dije a la hija, digo, me voy a tomar otra pastilla porque el catarro parece que no se me quita. Bueno, así. Bueno, pues así. Después ya me envié a la cama. Y después en la cama empecé a ahogarme. Y a las 7 de la mañana ya no pude más. Ahora María tiene que permanecer aislada en casa para terminar su recuperación. Y aunque siente algunos dolores, no se queja. Solo tiene palabras de optimismo y de agradecimiento al personal sanitario que la ha cuidado. Estos días hemos hablado con varios pacientes con coronavirus que están aislados en sus casas y acabamos de ver la alegría de María Santos, que con 92 años se ha recuperado del virus. Vamos ahora a charlar con un facultativo al que se le acaba de diagnosticar que tiene coronavirus. Él es Enrique Crespo, médico muy conocido y reconocido en Zamora, trabaja como traumatólogo en la clínica Ruber de Madrid y además es cirujano taurino en varias plazas de toros, entre ellas las de Zamora y Ciudad Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero y fundamental, ¿cómo se encuentra? ¿Qué síntomas tiene? Y no sé si sabe cómo se pudo contagiar.
La encuentro bien, la verdad. Todo esto empezó, yo no lo sabía, porque yo soy traumatólogo y de esto no entendía. Todo empezó porque hace 5 o 6 días pues perdí el olfato y perdí el gusto, ¿no? Y total, que el lunes pasado me hice las pruebas y salió que era COVID positivo, ¿no? Pero realmente ni tengo fiebre, ni he tenido tos, ni me encuentro mal, ¿no? Pues solamente que no tengo olfato ni gusto y, por tanto, entre otras cosas, pues no puedo saborear los tintos que tanto me gustan de toro. Fue usted mismo el que en las redes sociales anunció hace 2 días que ese mismo día era su última intervención, en una foto con los dedos pulgares para arriba y animando a los que siguen en primera fila. ¿Cree que hasta ahora la sociedad no había valorado suficientemente al personal sanitario? ¿Va a cambiar algo la percepción que teníamos de ustedes cuando todo esto pase? No, realmente pienso que no. Creo que el sector sanitario, médico sanitario de España, yo siempre, por lo menos yo me he sentido reconocido y las palabras que me transmiten los pacientes y mis compañeros, yo no lo creo. La verdad es que esto ya ha servido para ser reconocida nuestra labor, ¿no? Por supuesto que hay otros compañeros, médicos, enfermeros, auxiliares que lo están pasando muy mal. Yo soy un afortunado, soy traumatólogo y estas últimas semanas pues lo único que he podido pues ha sido ver urgencias u operar urgencias, pero hay otros que lo están pasando mucho peor que yo y son a quien se les debe de hacer un homenaje, pero no la sociedad, ¿no? Lo primero los propios médicos, los propios compañeros, que yo sé, como por lo menos en la clínica donde yo trabajo, cómo se han portado, ¿eh? Pero no creo que esto sea un motivo más para reconocer el medio sanitario, la verdad. Señor Crespo, nos llegan cada día vídeos y testimonios de médicos, enfermeras, auxiliares quejándose de la falta de material de protección y de que, pues que hay tantos contagios entre el personal sanitario precisamente por eso. ¿La Administración cree que ha sido poco previsora ante algo que ya se avecinaba que iba a ser grave? Entiendo, deduzco de todo lo que he leído y he visto que sí, ¿no? Entiendo que sí, que ha sido poco previsora. Yo, desde luego, en la clínica Ruber de Tirón, donde yo trabajo, nosotros hemos tenido desde un primer momento, la dirección, la gerencia ha puesto todos los medios materiales a su alcance para que nosotros estemos protegidos. Y yo, ni mis compañeros, ni de quirófano, ni de UBI, nos hemos sentido realmente abandonados. Y es lo único que yo puedo hablar, ¿no? Del medio del hospital donde yo trabajo. Que me han llegado a los oídos, pues sí, nos han llegado. Pero yo creo que ahora mismo el sector sanitario, yo creo, que está perfectamente dotado y creo que el trabajo que hacen tenemos más riesgo, por supuesto, porque estamos en contacto perennemente con el paciente o están, ¿no? Y tienes más riesgo de contagio, pero yo creo que ahora mismo se dispone de todos los medios para evitar el contagio de los profesionales sanitarios. Pues Enrique Crespo, traumatólogo, muchas gracias por atendernos. También nuestro pequeño homenaje y nuestro aplauso, pues con una hora de diferencia de lo que suele ser habitualmente de las 8 de la tarde y esperamos sobre todo que se recupere muy pronto. Gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno, el ministro de Ciencia ha avanzado esta misma tarde que las investigaciones españolas sobre tratamientos y vacunas contra el COVID-19 van por muy buen camino y que son de las más desarrolladas del mundo. Espera que antes de final de mes haya avances significativos. Probablemente antes de fin de abril tengamos un primer candidato a vacuna de nivel mundial hecho con el virus completo. Tenemos otra línea de vacunas también de investigación que también está dando muy buenos resultados. Además está probando baterías de miles de otras sustancias sobre virus, de manera que podamos tener una criba de nivel el más alto del mundo de qué sustancias podrían ser una posible medicina. Que llegue esa vacuna a tiempo para evitar una segunda oleada del virus es una de las dudas que tenemos, pero el coronavirus nos deja muchas otras a las que esta mañana ha tratado de dar respuesta la consejera de Sanidad, como médico además que es.
Realizamos el seguimiento diario hasta el 9º día y después cada 2 o 3 días si el paciente no tiene factores de riesgo. Y en caso de que sospechemos que hay síntomas de alarma y que está empeorando, se hace una valoración. No hay que poner antibióticos salvo que sospechemos que puede haber una sobreinfección bacteriana y los profesionales saben perfectamente cuándo lo tienen que poner. Es muy probable que una persona cuando ha pasado estos días ya deje de ser contagiosa. No tenemos que confundir los test rápidos con los test de detección molecular. El test de detección molecular es el patrón oro, es la referencia, es el que de verdad diagnostica. El test de detección rápida lo que nos permite es ponernos sobre la pista si ya tenemos anticuerpos, si tenemos anticuerpos de que estamos en ese momento padeciendo la enfermedad o ya tenemos anticuerpos de que ya la hemos padecido. Hay personas de 50 años que no entran en una UCI porque sus condiciones de vida pueden significar para ellos más riesgo entrar en la UCI que no hacerlo. Es decir, el balance que tienen que hacer los profesionales de la UCI de quién ingresa y quién no ingresa en la UCI es qué oportunidades le podemos dar a esa persona. Sí que consideramos que puede haber inmunidad, pero se está estudiando, lo estamos estudiando en todos los países del mundo, porque, como he dicho antes, es una enfermedad relativamente nueva para todos nosotros. Creíamos que era una gripe y no se comporta exactamente como una gripe. El sindicato CESIF ha presentado hoy en el juzgado una solicitud para que se obligue al SACIL a realizar el test del coronavirus a todo su personal sanitario y no sanitario. Considera que estas pruebas se encuentran dentro de los medios de protección y seguridad que la Consejería de Sanidad está obligada a poner a disposición de todo su personal. Esta exigencia busca además que todos los infectados sean dados de baja de manera inmediata para evitar más contagios. Y en esta residencia de gestión privada del barrio del Rollo, en Salamanca, se encuentran las 300 personas procedentes de la residencia Caracillo de Ciudad Rodrigo, que ayer fue intervenida por la Junta. Es uno de los 3 centros intervenidos por el Gobierno regional ante la situación insostenible de su gestión, al tener 1/3 de su plantilla de baja por el coronavirus y no poder garantizar la atención a sus 70 residentes. Los trasladados a Salamanca no presentan síntomas de esta enfermedad. El Ministerio de Sanidad ya trabaja en un protocolo para el traslado de pacientes entre comunidades autónomas. De momento no es necesario, ha dicho el ministro Illa, pero Renfe ya tiene listos 3 trenes por si así fuera oportuno. Estación de Atocha, Madrid, Álvaro Lúa, se trata de trenes medicalizados, claro. Sí, 3 trenes medicalizados, Talgo, 7:30, todos ellos ya listos, tendrían capacidad para circular tanto por el ancho convencional como por las vías de la alta velocidad. Cada uno de ellos tendría capacidad para trasladar hasta 18 pacientes infectados por el coronavirus. El objetivo está claro, es el de descargar trabajo en algunos hospitales saturados ahora mismo por culpa del coronavirus. El transporte de pacientes lo hemos visto ya, por ejemplo, en Francia, donde el gobierno galo ya ha trasladado a cerca de 300 pacientes infectados entre distintas regiones, precisamente para aligerar esa carga de trabajo en provincias que están saturadas. Por cierto, que hoy la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de todas las comunidades autónomas las instalaciones, ese gran mega hospital de IFEMA, que por cierto hoy también ha visto cómo se ponían en servicio sus 38 primeras unidades de cuidados intensivos. Gracias, Álvaro. Los parlamentarios nacionales y autonómicos del Partido Popular y del Partido Socialista donarán parte de sus retribuciones a la lucha contra el coronavirus. En concreto, el dinero que aportarán los políticos socialistas será el que reciben por sus funciones representativas. Esta decisión afecta a 8 procuradores del Parlamento de Castilla y León. Mientras, el Partido Popular anuncia la creación de un fondo común al que podrá sumarse cualquier cargo del partido. Bueno, ya le ven, disfrazado y bailando en plena calle como si no pasara nada. La Guardia Civil ha denunciado a 2 hermanos de Las Merindades en Burgos por incumplir las restricciones del estado de alarma.
Italia suma ya 760 fallecidos en un solo día y se abre una polémica tras la decisión del gobierno de permitir que los menores de 18 años puedan salir a pasear cerca de sus domicilios acompañados de uno de sus padres. El Ejecutivo ha tomado esta decisión después de 3 semanas de cuarentena en todo el país y al mismo tiempo que ampliaba el confinamiento al menos hasta el 13 de abril. Lo habían pedido las fiscalías de varias provincias y asociaciones de pediatras. Sin embargo, el Gobierno regional de Lombardía, ya saben, una de las zonas más afectadas, critica la medida de Roma y pide a sus habitantes que no hagan caso y dejen a los niños en casa. Vamos ya con los deportes. En mitad del confinamiento por la crisis del coronavirus, muchos son los deportistas pues que tienen que reinventar estos días su forma de trabajar y de mantenerse además en forma. Y algunos, Javier Mardones, buenas noches, lo tienen peor que otros. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Nos referimos a aquellos deportistas cuyo medio es ni más ni menos que la naturaleza. Es el caso de numerosos ultrafondistas de montaña, como los castellanos y leoneses Luis Alberto Hernando y Pablo Villa, 2 campeones con los que hemos hablado para conocer de primera mano qué tal están pasando este confinamiento debido a la crisis del coronavirus. Han protagonizado innumerables hazañas en plena naturaleza. No hay montaña que se les resista, ni sendero inconquistable. Luis Alberto Hernando y Pablo Villa son 2 superhéroes, 2 de los mejores ultrafondistas del mundo. Ellos también están confinados. Vivo aquí en el Pirineo, muy cerquita de la montaña, tengo senderos a prácticamente 50 metros de la puerta de casa. Suelo entrenar por la noche, no me suelo cruzar con nadie, no pongo a nadie en peligro, no pongo a nadie en riesgo y no lo voy a hacer porque yo me quedo en casa. Apoyar en todo lo que podamos a los sanitarios, servicios de emergencia, etcétera, que son los importantes ahora mismo, y tener mucha paciencia y quedarse en casa. Hernando es guardia civil de alta montaña en Jaca y 6 veces campeón del mundo de trail. Para este burgalés debemos aprender de esta situación extraordinaria y reciclarnos como personas. Nuestro granito de arena, nuestra pequeña acción repercute en los demás, repercute en la sociedad, repercute en el medio ambiente, en todo. El leonés Pablo Villa, reciente ganador de la Transgran Canaria junto a Pau Capel, no es partidario de que los deportistas de élite salgan a correr por la calle. La cuarentena ha cortado de raíz su dinámica de entrenamientos. Necesito de la montaña para desarrollar los entrenamientos específicos y solamente me limito a mantener mi condición física en casa. 2 superhombres que, al igual que ustedes, también se quedan en casa. Es una de las pruebas más exigentes de nuestro país, los 101 kilómetros en 24 horas. Se celebra en Ronda y lo organiza la Legión. El evento previsto para los días 9 y 10 de mayo se ha suspendido. Habrá que esperar al próximo año. El Salamanca Club de Fútbol ha sido el primero de los equipos salmantinos en acogerse a un expediente temporal de regulación de empleo. Afecta a la totalidad de sus trabajadores, incluidos jugadores y cuerpo técnico tanto de la primera plantilla como del filial. Una medida que los jugadores han aceptado y comprendido, ya que es necesario para la viabilidad económica del club. 54 trabajadores, entre jugadores técnicos y personal administrativo, se verán afectados por el ERTE presentado por el Salamanca Club de Fútbol. Una medida que la directiva del club ha llevado a cabo de manera consensuada con sus futbolistas. Son decisiones que tenemos que tomar en estos momentos tan difíciles y yo creo que es lo mejor para el club y así lo hemos decidido toda la plantilla. Y bueno, esperemos que dentro de poco vuelva toda la normalidad. Desde la directiva han asegurado que los jugadores percibirán el 100% de lo acordado en sus contratos, ya que gracias al esfuerzo que llevará a cabo el presidente Manuel Lobato, el club complementará los algo más de 1.000 euros que aporta el gobierno por cada trabajador, hasta cubrir los sueldos en su totalidad. Es una tranquilidad para todos nosotros y se demuestra la confianza que tiene en nosotros el club. Desde aquí también le queríamos dar las gracias al presidente por todo el esfuerzo que está haciendo y esperamos que todo vuelva a ser como antes, lo antes posible. En caso de recibir el visto bueno por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, el ERTE se activaría con carácter retroactivo desde el pasado 14 de marzo, extendiéndose hasta que el gobierno declare el final del estado de alarma.
Y del coronavirus también ha hablado el ex seleccionador nacional de fútbol Javier Clemente. El de Baracaldo ha provocado un verdadero incendio en las redes sociales con este tuit en el que cuestiona la forma en que se está tratando la prevención de la pandemia. Entre sus controvertidas opiniones está en la que afirma que hay que quedarse en casa solo los que están contagiados. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Es jueves de Pasión y en Zamora ese día marca siempre el inicio de la Semana Santa. En la capital los zamoranos tendrían que estar en estos momentos en las calles acompañando al Nazareno de San Frontis, pero este año esa imagen no la podremos ver. Alba Villalba, te encuentras en el punto del que tendría que haber salido la procesión, pero hoy, claro, sin nadie. Buenas noches, José Luis. Pues sí, Zamora ahora mismo debería estar disfrutando de esa primera procesión. En estos momentos, el Nazareno de San Frontis debería haber cruzado ya el Puente de Piedra acompañado de cientos de fieles y devotos para llegar hasta la catedral. Un traslado que, como decimos, ya los zamoranos, todos los zamoranos, consideran la primera procesión de la Pasión y que cada año anuncia la Semana Santa. Pero, como decías al principio, todo hoy es diferente. A las 8:30 aquí todos los zamoranos están acostumbrados a escuchar al tradicional barandales y también el himno nacional, pero hoy no ha podido ser y aquí en las inmediaciones de esta iglesia solo se escuchaba el silencio de una ciudad que hoy más que nunca echa de menos la Pasión. Gracias, Alba. La Junta, además, también hoy ha decretado luto oficial desde mañana por los fallecidos del COVID-19 y las banderas de Castilla y León ondearán a media asta. También se suspenden todos los actos del Día de la Comunidad y no habrá la tradicional fiesta en la campa de Villalar el 23 de abril. La decisión que se ha tomado esta mañana ya ha sido comunicada a todos los patronos de la Fundación Villalar. Era lo más adecuado, era lo más sensato, era lo más razonable en estos casos. En este momento, más que nunca, tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en vencer este virus y tenemos que centrar también todos nuestros esfuerzos en salvar vidas. El día 23 de abril, el próximo 23 de abril, será un 23 de abril distinto, será diferente, será el Día de la Comunidad, será el Día de Castilla y León. Pero en este día, más que nunca, estará en nuestro recuerdo el cariño hacia los familiares de todas las víctimas. Los que tienen hijos pequeños seguramente que estos días les estará resultando difícil entretenerlos todo el tiempo en casa. Hoy les vamos a dar una idea para animarles. Se trata de un curioso cortometraje realizado por el segoviano Daniel Martín. Los actores son unos Playmobil que nos proponen diferentes actividades para pasar mejor el confinamiento. La banda sonora nos pide que nos quedemos en casa. Ya saben, tenemos que hacerlo. Y así nos despedimos. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.